vamos a pasar directo con el invitado de la tarde de hoy, que es nada más, vamos a ponerle el tema. Y bienvenida a Arturo López Levi, déjame ponerle el nombre. Bienvenido a la directa de Guateque Live. Y vamos a lo que le invité. Que lo invité a ver dos materiales y a que me pudiera argumentar qué está pasando con respecto a la política en dos puntos de Latinoamérica, uno Colombia y el otro Cuba. Como pudo ver los materiales, abordan esos temas y vamos primero con el primero, que es de América TV. De la Cámara Baja del Congreso ha impuesto condiciones a Colombia para entregar los 38.5 millones de dólares que dan cada año a las Fuerzas Armadas de ese país para luchar contra el narcotráfico. Esta propuesta de ley del Partido Demócrata destruye a Radio y Televisión Martí. Además, ayuda al régimen de Castro y al mismo tiempo ata los fondos que utiliza Colombia, nuestro aliado Colombia, para derrotar y combatir el narcotráfico y el terrorismo, ata esos fondos para que Colombia no los pueda utilizar como tienen que utilizarlos. Una ley realmente irresponsable de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Entre las exigencias a Bogotá antes de desembolsar la ayuda están de que el gobierno se comprometa a proteger a líderes sindicales, comunidades indígenas, perseguir la corrupción y garantizar la independencia de los medios de comunicación. Díaz Balar cree que este tipo de condicionamientos ralentizarán la ayuda a Colombia, que pasa por un momento crítico, sumida en protestas sociales y víctima de acciones desestabilizadoras del régimen de Nicolás Maduro y de Cuba. La senacongresista también expresó sus preocupaciones por las asignaciones a Radio y Televisión Martí, las emisoras que transmiten hacia Cuba y que sufrieron una reducción de más del 50% en su presupuesto. Quitar estos fondos en este momento es una forma más que tiene la burocracia del Departamento de Estado de decir que la misión hacia Cuba de los Estados Unidos de promover la libertad debería de cambiar. El Congreso prevé para 2022 destinar solamente 12,9 millones de dólares para los Martí, muy lejos de los cerca de 30 millones con los que trabajaron desde 2008 ambas emisoras. La reducción del presupuesto ha afectado a las emisoras odiadas por el régimen cubano. Bueno, me equivoqué. Bueno, este es el primer material que... muestro el segundo también. Los dos están a tono. Como quieras. Pero es simplemente para poner en contexto a la audiencia que nos está viendo. Vamos con el segundo entonces. Que el presidente Biden tuvo su primera conversación con el presidente Iván Duque de Colombia 159 días después de asumir el cargo. Hablaron sobre el programa de vacunación, pero también el presidente Biden, por lo menos en el comunicado que ustedes sacan, respaldó el derecho a la protesta, rechazó la violencia y el vandalismo, pero pidió que las fuerzas se comporten dentro de lo que establece la ley. ¿Puedes profundizar más en ese mensaje al gobierno de Colombia cuando vemos que todavía el paro no ha terminado y cuando hay denuncias de abusos serios a los derechos humanos en ese país? Sí, una clarificación breve, Juan Carlos, es el 80 millones, eso aparte de los 500 mil que se van a compartir, pero también estamos permitiendo que los estados fronterizos compartan también con México y lo que nos sobre en la producción doméstica, todo eso, la región de Latinoamérica y el Caribe van a ser las regiones prioritarias. Entonces, es mucho más de lo que se ve cuando uno comienza a medirlo, pero en cuanto a las protestas, hay muchos paralelos entre lo que está pasando en Colombia y lo que pasó aquí en los Estados Unidos el año pasado. La mayoría de los manifestantes lo están haciendo de forma pacífica y tienen el derecho constitucional fundamental de hacer lo que están haciendo. Y muchos han estado encerrados por más de un año por lo de la pandemia, han tenido trabajo y la solución, que es lo que le dijo el presidente Biden al presidente Duque, es obviamente respetando ese derecho, el enfoque en el diálogo nacional que ha estado abarcando el presidente Duque es algo que apoyamos, porque al fin y al cabo es cómo podemos asegurar que se recupere la economía, cómo podemos asegurar que Colombia pueda tener éxito en su combate contra la pandemia. Otro mensaje que le dio el presidente Biden es que los 2.5 millones de vacunas que se han compartido es solo el inicio.
como dije, la región de Latinoamérica va a ser y seguirá siendo un enfoque de nuestra respuesta a la pandemia, y Colombia es un país que ha sido muy afectado por el contagio de la pandemia, y está en nuestro interés en asegurar que Colombia pueda tener éxito. Para terminar, Juan, como candidato, el entonces ex vicepresidente Biden dijo que para cambiar la política hacia Cuba estaba esperando que Cuba cumpliera lo que se comprometió con el gobierno de Barack Obama. ¿A qué se comprometió Cuba que no ha cumplido y qué tan viable es que haya un cambio en la política hacia la isla? Hemos visto un deterioro en la situación de derechos humanos en Cuba. Eso ha sido una gran preocupación del presidente, pero también el presidente también dejó muy claro de que está en nuestro interés en quitar los límites sobre las remesas y la habilidad de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba y restaurar el servicio consular. Eso está en nuestro interés unilateral en hacerlo. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto, y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba. Al fin y al cabo, los mejores embajadores son los americanos, los cubanos americanos en particular, y esos vínculos directos entre el pueblo americano y el pueblo cubano es lo necesario hacia el cambio. Y tenemos que tener conversaciones serias, pero tenemos que hablar con los cubanos en algún momento, y apenas terminemos esa revisión, tomaremos decisiones al respecto. Pero vuelvo a repetir, la situación de derechos humanos en Cuba ha deteriorado, no ha mejorado desde el 2015, y hoy la situación en el hemisferio, en el mundo, es muy diferente en cuanto a los retos que estamos tratando de combatir alrededor del mundo. Bueno, estos eran los dos materiales que quería compartir fundamental con el público y con usted para obtener un análisis de usted asertivo, que me imagino que va a ser espectacular sobre estos temas tanto de Colombia como de Cuba. En el caso del material de televisión del Canal 41, donde se habla de que con respecto parece que los demócratas emitieron una ley o están tratando de pasar una ley que limita el presupuesto hacia Colombia, pidiéndole que haya cambios sustanciales en cuanto a las situaciones de derechos humanos en Colombia, y también limita, por otra parte, limita también el presupuesto de TV y de televisión y radio Martí. Y por otra parte, la entrevista de CNN a Juan González, el encargado para el hemisferio occidental de la administración, habla de que va a haber un acercamiento a través de medidas unilaterales con respecto a Cuba, y con respecto a Colombia, bueno, algo parecido, de que Biden, cuando se reunió con Duque, le pidió que fuera más, defendiera a los líderes sindicalistas, que preservara los derechos humanos en Colombia, a manifestarse, por ejemplo. Mira, vamos a empezar por el material que has puesto de América TV. Es un material que déjame decirte, yo no lo había visto, pero es muy simbólico. Déjame decir también a la audiencia, Felipe, que me avisaste hoy por la mañana para venir al programa. Hoy es un día para mí, generalmente yo por la mañana trato de pasar por la sinagoga y todo eso, por eso no te contesté inmediatamente. Me tomó un tiempo y ahora sé las cosas que hay. Déjame decirte que a pesar de eso has escogido un material simbólico. ¿Por qué nota la cobertura que hay aquí? Hay tres personas que hablan aquí. Mario Pentón, que es un periodista que creo que estaba con el Miami Herald antes, y ahora no sé si ahora me entero que está ahí en América TV. Está la otra persona que sale, es el congresista Mario Díaz Balart, y la tercera persona que sale, Marcel Felipe, que es la persona que tiene que ver esto, creo que es con Cuba Decide o con otra de las coaliciones esas que hay para mantener el bloqueo. ¿Cuánta diversidad? También Marcel Felipe estuvo detrás de la compra de Radio Caracol. Ese es el problema, tiene que ver con esto mismo. Me ayudas a la conclusión que quiero empezar para la audiencia. ¿Cuánta diversidad ideológica y respeto por el pluralismo hay en esta cobertura? Ninguna. Cero. Vamos a decirlo porque siempre les estoy insistiendo a los amigos de la derecha que tienen preocupación, y yo creo que puede ser una preocupación legítima, por un día
que haya una Cuba con mucho más plural que la actual, donde personas de diferentes visiones puedan expresarse. Bueno, yo les he propuesto desde que llegué a los Estados Unidos, desde el 2001, cuando alguien me ha preguntado sobre la situación en Miami y todo eso, siempre hacer una estrategia que he llamado la de la provincia ejemplar. Porque ellos muchas veces dicen que primero decían que era la 15 provincia, ahora sería la provincia 16, porque Artemisa y Mayabé, que ahora son 2 provincias. Bueno, si tú te pones a ver el que quiera democracia para otro lugar, ¿qué es lo que puede hacer? Lo primerito que tiene que hacer, dar el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y este es ya un elemento desde los valores democráticos. Espero que no vuelva de nuevo, porque sé que a veces empiezan los comentarios que me halagan alguna gente, que me dicen cosas buenas, pero que no pongo mi inteligencia al servicio de la lucha democrática. Yo no sé dónde es que yo aquí no estoy poniendo lo que pienso al servicio de la lucha democrática, si lo que les estoy diciendo, vamos a hacer una lucha democrática empezando por dar el ejemplo. No lo hay en este material. Dime tú si me estoy equivocado. No, me parece correcto. Me parece que no fue una entrevista balanceada como estamos acostumbrados por el Canal 41. No es algo balanceado. Sí, pero que sea regular no lo hace normal. Que ocurra con regularidad no lo hace normal. Y ellos en cierta época, empezaron a moverse a dar cierta pluralidad. Y yo tengo una mala experiencia con Marcel Felipe. Me invitaron una vez a un debate de eso y el micrófono se quedó abierto. Porque yo creo que en aquella época estaba en Colorado o en Texas, en un lugar así. Y debatimos sobre este tema de las medidas que estaba adoptando la administración Obama, la política de la administración Obama. Creo que tenía que ver algo con los editoriales del New York Times. Y lo que se quedó oyendo, que yo dije, vaya, esto es el colmo, es que él dijo, después que el debate no le fue bien, porque debatimos y yo traté desde perspectivas racionales oponerme a la política del bloqueo, que no es tan difícil, para decirlo con claridad, y él al final, cuando ya estaban cerrando los micrófonos, dijo, esto lo vamos a discutir con la dirección porque yo pago este micrófono. Fíjate, te estoy dando una cosa que he dicho en muy pocos otros lugares, pero me dice a mí la esencia de este señor. Vamos a un juego en el cual nos ponen al hombre en tercera y entonces el tipo después, si no anota, viene y dice, oye, pero el umpire cantó bien, ¿no? Las personas, estaba una persona que se llama Félix Guillermo, no me acuerdo el apellido, era el que estaba en el medio y él fue el que dijo eso ahí. Yo ahora no voy a discutir, fíjate, para que quede claro, esto es una anécdota como yo la recuerdo. Si ellos quieren decir que no y buscarlo, porque yo los conozco, puede ser que digan que no fue así, o que no lo recuerden de la misma manera. Yo lo recuerdo así y me quedó bien claro el tipo de persona con la cual estaba debatiendo. Ahora, ¿qué te quiero decir para empezar y después vamos a los temas? Porque me gusta deconstruir las cosas. Mario Pentón es una persona que tú sabes que es difícil. Está la famosa frase de Yogi Berra, que es un sinsentido, el gran pelotero, que decía, es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo del futuro. Obviamente, todos los pronósticos son del futuro. Él es famoso por esas frases que él dice cosas evidentes, con un sentido, pero ahora, Mario Pentón es una persona que en una conversación conmigo por Twitter ha fallado en su pronóstico sobre el pasado. Fíjate qué curioso esto, porque él decía que Cuba era que yo, al decir de que Cuba era un régimen leninista y no un régimen sultanístico hereditario, dice, otra de las formulaciones para defender al régimen y no sé cosas. Entonces, yo dije, estoy hablando de 2001, 2002, esto ya no fue con él, pero recuerdo que lo dije en Twitter, lo puse en Facebook, todo eso. Yo dije, tú quieres identificar un charlatán que no conoce sobre el sistema en Cuba, es el que te diga que va a haber un tercer Castro después de Raúl en el poder en Cuba. Okay, yo dije, eso es un análisis sencillo, calmado, basado en el conocimiento de las estructuras del sistema, la cultura política postrevolucionaria, las dinámicas ahí, me dictaba que eso era evidente. Y que cuando Raúl Castro dijo, yo le voy a pasar el poder, voy a servir 2 términos y después voy a pasarle
el poder a otra generación, el famoso video que hubo, que yo nunca lo pude ver, pero pude hablar con otra gente, sobre el tema de cuando removieron a Laje y Felipe. A mí me parece que no podía. Si tú apostabas por la institucionalización del sistema, lo menos que podías hacer es promover una sucesión hereditaria, que además era ajena a la lógica del sistema. Dije, la identificación de un charlatán es el que repite estas cosas de que va a haber un tercer Castro en el poder. Bueno, hace unos días alguien sacó ese Twitter que yo había puesto y vino y lo puso allí. ¿Y qué dijo Mario Pentón? De nuevo esto, de que todas estas explicaciones son para justificar al régimen, no sé qué. No, chico, lo que dije lo sigo diciendo. Un régimen leninista no funciona con una lógica hereditaria. Vete a algún lugar, búscate un libro, estudia sobre todos estos temas y aprende. Incluso te voy a decir que eso lo escribí en un artículo que escribí para la New America Foundation, por la cual después fui invitado a conversar con algunas personas, incluso en el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos. Se hizo un seminario allí y no voy a decir los detalles ni nada de eso, pero que se hizo y fui una de las personas que participó. Entonces, ¿qué viene con Mario? ¿Qué viene después? Es la discusión sobre este tema. Con Mario, ahora ya sería el segundo Mario, el miembro del Congreso, Mario Díaz Balart. Primero, hay una situación en Colombia muy compleja, muy compleja. Hay problemas estructurales de la economía colombiana, de un acto de problemas de desempleo, de problemas también de emigración, de expectativas que había en la población colombiana en torno al proceso de paz y lo que podría venir después, que se gestaron durante la administración de Juan Manuel Santos, que ahora han chocado con una realidad muy dura. Y ya ese fermento de inquietud y disatisfacción se estaba notando en una especie de polarización del voto, porque fíjate que se empiezan a votar muchas más personas por la opción de derecha, que representa la visión de ley y orden, de la opción uribista. Me refiero al presidente Álvaro Uribe Vélez, y cuyo hijo político en alguna manera es el presidente Iván Duque. Y el auge que han tenido fuerzas más a la izquierda, como el Polo Democrático, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Esto de que se dice que estos disturbios los monta Venezuela, los monta Cuba, yo creo que eso es no entender la importancia que tiene la dinámica interna de un país tan grande como es Colombia. Y por mucho que haya querido hacer, vamos a suponer que Venezuela hubiese querido apoyar a las fuerzas de izquierda radical ahí en Colombia, que por cierto, la izquierda colombiana tiene sus propias características. Yo creo que no hubiesen podido gestar un paro nacional del que ha ocurrido. Y si vemos las declaraciones, por ejemplo, de las figuras más importantes de esa izquierda colombiana, en primer lugar, el senador Gustavo Petro, que fue ex candidato presidencial y yo creo que es lo más probable que corra en las elecciones que vienen, ha sido llamar a evitar la violencia e incluso ha llamado a no usar los cierres de carretera. Y hay un grupo de personas que están en un estallido social incontrolable. Entonces, yo creo que ha habido un llamado a la clase política colombiana y la acción de la administración Biden está en línea con las fuerzas que dentro de la política democrática de los Estados Unidos han abogado por cierta restricción en el apoyo a la clase política dominante en Colombia por muchos años. Voy a mencionarte a una persona que ha tenido muy buenas posturas acerca de Cuba. Te digo, los cubanos en cierta medida deberíamos tenerlo en cuenta, los cubanos americanos particularmente, y bueno, tú eres emigrado en México, a lo mejor no tienes por qué estar tan empapado en esto, pero es el senador Patrick Leahy. Senador Patrick Leahy, que es el presidente pro tempore del Congreso, porque es el senador con más seniority, quiere decir con más tiempo en el Congreso. El senador Patrick Leahy, muy temprano, para bien de los Estados Unidos, contra el tipo de derecha anticomunista y antidemocrática que caracteriza a Mario Díaz Balart, a su propio hermano y a otros, él muy temprano, sabiendo el daño que le hacía al prestigio
de los Estados Unidos, pasó lo que se conoce como la enmienda Leahy, en honor a su apellido. Por cierto, no sé si lo sabe, para decirte algo curioso, el senador Leahy es fanático de Batman y tiene un hijo que es actor y él actúa en una de las películas de Batman, que es una curiosidad interesante. Ahora, el senador Leahy pasó una enmienda que establece que Estados Unidos debe analizar el performance, la gestión de cualquier unidad militar que reciba apoyo o entrenamiento por parte de Estados Unidos. No dice que si esas unidades militares de terceros países han estado envueltos en eso, hay que cortarle toda la ayuda. Pero dice que parte del análisis y un elemento central es si se envuelven en temas de violaciones de derechos humanos, asesinatos de sindicalistas, cosas de esas. ¿Dónde viene el origen de esta discusión? Por la política en Colombia, que Colombia ha vivido un periodo de violencia, que es imposible que la Revolución Cubana haya sido la que trajo la violencia a Colombia, porque en Colombia hay guerrillas antes de que Fidel se montara en el yate Granma. Para hablarte claro, la república llamada la República Guerrillera de Marquetalia, que era por el tiro fijo, que no me acuerdo ahora el nombre, era conocido por Manuel Marulanda, antecede a la Revolución Cubana. O sea, ahí hay un periodo que incluso bajo gobiernos relativamente democráticos en las ciudades era usado paralelamente mecanismos paramilitares. A los candidatos de la Unión Patriótica, que fue un intento inicial de desmovilización y de trabajo con la guerrilla, que fue la época cuando el senador Petro, Antonio Navarro Wolf y otros guerrilleros del M-19 se desmovilizaron, pero cuando lo trató de hacer un sector de la FARC, muchos de los líderes de la Unión Patriótica fueron asesinados, uno atrás del otro, por grupos paramilitares. Incluso candidatos de mucho respeto en el Partido Liberal, como Luis Carlos Galán, también fueron asesinados por esa manera. Entonces, llegó un momento que eso llegó a los Estados Unidos y ante la preocupación de la comunidad de derechos humanos, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA, por ejemplo, Washington Office of Latin America, hicieron gestiones importantísimas. COA, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, del cual yo he sido senior fellow o investigador principal, pro bono, porque lo he hecho pro bono. El Centro, por ejemplo, para la política, Centro for Economic Policy Research, Centro de la Investigación sobre Política Económica, pero que tiene una agenda más grande, también han llamado la importancia de que los Estados Unidos tengan una dimensión de derechos humanos en la política hacia los países de la región y otros países. Entonces, eso se convirtió en parte de la política norteamericana. Es cierto que se hizo contra la resistencia. Esto empezó en la administración Carter, pero en la época de Reagan, desde el Congreso, el senador Leahy, por ejemplo, jugó un papel muy importante en ese sentido. ¿Qué te quiero decir? Para no extender esto mucho, que el tema de derechos humanos en la política de Colombia siempre ha sido motivo de monitoreo. ¿Por qué, Felipe? Bueno, porque es un país que tiene un récord de asesinatos de líderes sindicales, de desapariciones, y que incluso ha convivido side by side, lado a lado, con un funcionamiento del sistema liberal democrático a nivel de competencia de partidos políticos y esas cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que lo que se ha puesto, lo que explica Juan González, ahí no es nada sorprendente. Y lo que ocurre es la continuación de esa batalla. ¿Qué se quiere? Que en las leyes de presupuesto y que incluye la asistencia al exterior, la asistencia a Colombia sea condicionada a un comportamiento apropiado por parte del gobierno colombiano en lidiar con el paro nacional al cual están enfrentados. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio grandísimo de relación para decirte, yo no me opongo a que esto es diferente de un bloqueo. Fíjate que como están hablando la gente, que te dicen, alguna gente te dice, de esta derecha manipuladora, porque fíjate que esto demuestra cómo muchas veces sus argumentos no ruedan de buena fe. ¿Qué es lo que ellos te dicen? No, pero cuando se habla de bloqueo se dice injerencia, pero cuando se habla de estas cosas no se dice injerencia.
Mira, yo en lo personal creo que hay maneras de influir en el tema de derechos humanos que son legítimas. No, yo no lo creo. Eso el derecho internacional lo permite. Hay formas de influir en temas de derechos humanos que son legítimas y formas que no lo son. Por ejemplo, sanciones unilaterales, esto sin tener en cuenta el impacto en las personas vulnerables, en las poblaciones más vulnerables, todas esas cosas que hemos hablado del bloqueo, para no extenderme ahora ahí, no son permitidas bajo el derecho internacional. La ayuda condicionada sí está permitida. Hay muchos estados que han considerado apropiado decirte, mira, México, por decir el país donde tú vives, nosotros vamos a apoyar la lucha tuya contra las drogas, pero como parte del análisis que vamos a hacer, vamos a valorar cómo tú eres respetuoso del debido proceso cuando se arresten a las personas, que investiguen las violaciones de derechos humanos como pasó en Ayotzinapa. Ese tipo de cosas se condicionan y eso es legítimo. Yo, por ejemplo, no estaría en contra de que en ciertas cosas, un día que no haya el bloqueo, que se saque totalmente de la mesa. Fíjate que ya quede claro, la opción militar que la derecha cubana vuelve a agitar, porque no sé si viste que hace recientemente Carlos Alberto Montaner volvió a invocar que ocurriera una intervención militar en Cuba. Sí, entonces, cuando todo eso esté fuera, yo estaría dispuesto, no hay bloqueo, no hay sanciones, no sé qué, que incluso yo creo que hay algunas sanciones que podrían ser permitidas. Pero para decirte que hubiese una ayuda condicionada a Cuba, a mí no me parece que es una violación de derechos humanos. Para poner el mismo ejemplo, la injerencia que están diciendo como equivalente no busca un cambio de régimen, no busca un cambio de gobierno, no busca imponer desde fuera una identidad política. Lo que busca es un cambio de comportamiento y un cambio de comportamiento respaldado por los estándares internacionales. ¿Cuáles son los estándares internacionales? Si a ti no te gusta lo que hace un líder sindical, los líderes paramilitares tuyos o la gente, primero no tienes que tener líderes paramilitares y segundo, nadie tiene el derecho a ir y matar a los sindicalistas que no te gustan. Y si los matan, aunque vengan de tu sector, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de donde vengan, tu función es abrir una investigación y perseguirlo y arrestarlo y llevarlo a juicio. Y por cierto, porque yo sé que a veces la derecha y cierta izquierda radical se torna violenta en esos casos, si son responsables de la muerte de alguien y no quieren ser arrestados y se resisten con violencia y no se pueden ser arrestados, someterlos a la violencia, a la obediencia de la ley por todos los medios a su alcance, incluyendo el uso de la fuerza. Eso me parece a mí claro. Ahora, debido a la histórica tolerancia de la derecha colombiana a acciones de este tipo, el gobierno norteamericano ha adoptado esta postura. No sé qué es lo que quiere defender Mario Díaz-Balart, o yo sé lo que quiere defender: la solidaridad anticomunista por encima de todo. Esta gente se levantan, se duermen, almuerzan, comen y desayunan, no como demócratas. Eso es lo que nos dicen para que nosotros no lo creamos. ¿Me entiendes? Ellos te dicen que darían la vida para que tú tuvieras la libertad de decir todo lo que tú piensas, pero no lo practican. No lo practican en sus programas de televisión porque no te dan chance a nadie. Si ellos quieren a alguien en Miami que quiera decir lo que yo estoy diciendo de Colombia, fíjate, para que no me tengan que llamar a mí a California, yo les puedo dar el nombre. Que me llamen los productores de ese canal, yo le voy a buscar gente en Miami que le van a decir es correcto que el presidente ha hecho esto. No lo incluyen porque no son demócratas y no quieren que el gobierno del presidente Biden incluya una dimensión de derechos humanos en la ayuda al gobierno colombiano porque tampoco son demócratas. Los derechos humanos se acuerdan de ellos los martes y los jueves para criticar al gobierno de Cuba, pero los lunes, miércoles y viernes no son parte de su agenda.
Hay algo que quería decirle y es que por eso puse Colombia y Cuba, el tema Colombia y Cuba, porque Colombia siempre ha sido un aliado del gobierno colombiano, siempre ha sido un aliado en el ámbito latinoamericano con la administración de Estados Unidos de turno. Y el gobierno cubano, todo lo contrario, siempre ha sido un adversario a la política hacia Latinoamérica. O sea, tenemos un contraste bastante atípico, podría decir yo, en cuanto al ámbito latinoamericano. Y con el tema Cuba suceden varias cosas en el aspecto cubano, por ejemplo, la liberación de esta persona que introdujo el dengue en Cuba, que era una petición que tenía una parte del exilio, de lo que se reconoce como el exilio, lo que eran más radicales en cuanto a su accionar con la dirección de Cuba. Y también tenemos este anuncio de ahora una apertura, y también tenemos las declaraciones de Anthony Blinken, de Anthony Blinken sobre Cuba y los médicos y el trato o la neoesclavitud o pseudoesclavitud, como ellos dicen, que se hace con los médicos, con los profesionales cubanos. En el exterior, Anthony Blinken se pronunció en ese aspecto. Y además de lo que estamos hablando de la apertura, aunque ellos manifiestan de que existen un deterioro de los derechos humanos en Cuba, pero de todas formas van a tomar medidas unilaterales que estas medidas que a mí me parecen tibias, de todas formas tienen un rechazo por parte de la comunidad del sur de la Florida, de estos políticos que se refugian siempre en la política más rancia hacia Cuba. Todo este contraste de acciones que está llevando a cabo ahora la nueva administración, para mí me desconciertan en cierto aspecto, porque por un lado ponen esos puntos y por el otro lado dicen que van a haber medidas unilaterales. Para entender este otro aspecto, también era que lo traía, para entender este otro aspecto de la política de Estados Unidos que está dirigida al contexto cubano. Yo creo que, mira, has dicho varias cosas ahí. Esto de Arocena no es mencionado en ninguno de estos dos materiales, pero yo te voy a dar mi opinión porque yo no me oculto, fíjate, yo no me oculto, y sé que lo dije el día de mi programa y he recibido algunos correos de personas que respeto mucho, pero que me dicen que me acuerde que estamos hablando de una liberación compasiva con un terrorista. Yo, y en esto, Felipe, como todo, no sé cuál es tu opinión, puedo implicar algo, pero no puedo poner palabras en tu boca. Yo creo que no hay ninguna duda que lo que hizo Arocena es un acto condenable, inhumano, brutal, traidor, en el sentido de que disparó a personas no en un legítimo combate, sino los mató por la espalda, organizó actos terroristas de la peor calaña. Por cierto, nunca lo había leído, pero hace como 20 días terminé el libro que se llama en inglés, pero creo que algo en español se llama, creo que es Muerte en la Embajada o algo así, pero es el libro de Saúl Landau y John Dinges sobre el asesinato de Orlando Letelier, que el que quiera ver y estudiar la soberbia con la cual se han comportado estos grupos terroristas en los Estados Unidos contra otras personas dentro de la comunidad cubana, pero también contra otros objetivos, otras dianas, miembros del cuerpo diplomático, intento incluso de meterle un bazucazo al edificio de las Naciones Unidas para hablarte con claridad, cuando el Che Guevara creo que estaba hablando en el 60 y pico, 64, creo que algo así cuando él vino, creo que fue en el 64, porque en el 64 me conta que es cuando él le hace la entrevista cuando él le da la entrevista a Lisa Howard. Esto no hay duda que yo creo que eso no hay que discutirlo. Ahora, el acto de la administración no es un acto que se trate de un indulto, ni se trate de algo que ocurre por un respaldo. Hay que distinguir las cosas. Y algo que el cardenal Ortega, una vez conversando conmigo, él siempre me decía, y que recuerdo de las cosas que aprendí con él,
aunque yo soy judío, tuve muy buena relación con esos dos líderes católicos que fueron Monseñor Carlos Manuel de Céspedes cuando viví en Cuba, y un par de veces, motivo de que era amigo de Roberto Veiga, que estaba haciendo la revista Espacio Laical, y de la cual yo fui parte de aquel esfuerzo en aquel momento. Ahora yo no soy parte de ninguno de esos esfuerzos en los cuales que están ahora vigentes, por decirlo de una manera, y a través de él pude conversar varias veces con el cardenal Ortega, que leía mis artículos porque yo se los mandaba y todo eso. Y él decía una cosa que a mí me parece que es útil, que es: cuando tú vas a juzgar la acción de otros, siempre trata de darle el beneficio de la duda. Y yo creo que la administración Biden, en este caso, tenía una situación de una persona que, por muy mal que haya sido su proceder, tengo entendido que tenía una situación de salud delicada, llevaba 40 años en prisión. Fíjate, te estoy diciendo, hay países donde no se puede poner ni siquiera la cadena perpetua. Tengo entendido que en varios países nórdicos, que yo miro con gran admiración, no solo no hay pena de muerte, sino que se pone como una especie de pena máxima de 21 o 30 años, y después se mira si hay arrepentimiento, si la persona ha cambiado y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, esto es una persona que está presa, creo que es desde el año 81, o no sé cuándo lo tomaron preso, pero creo que el fallo judicial es en el 81-82. Entonces, lleva casi 40 años preso como mínimo. Y la liberación que obtiene no es un indulto, es una liberación compasiva para una persona de edad, todo ese tipo de cosas. Tú a mí me preguntas, yo creo que no en principio no se puede ver eso como una complicidad de la administración con el récord de Arocena. Y la compasión bien entendida, y te lo digo porque he tenido personas en mi familia que por ejemplo, una de mis bisabuelas, yo tuve una tía abuela que estuvo envuelta en actividades importantes de armadas, de incendios y esas cosas contra la revolución. Y ella, que era una persona bastante identificada con la revolución, o que por lo menos le daba el beneficio de la duda, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que ella se lamentaba mucho de que esa tía abuela mía no fue liberada a morir a su casa hasta como 4 o 5 meses antes de que ella murió. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que yo creo que si el acto se basa en la compasión, yo no soy crítico de eso, ni veo en eso complicidad con la derecha terrorista. No me parece que se deba saltar tan lejos en ese cálculo. Eso es sobre lo de Arocena. Recuérdame, porque no apunté bien. Tú me estabas Blinken, Blinken, sí. sobre los médicos, sí. y los cambios, o sea, la apertura unilateral que piensa hacer la administración, que todavía no ha hecho. O sea, ahí sí hay pronunciamiento de... Mira, yo creo, como mismo te digo una cosa, es la compasión mostrada en el caso de Arocena, ilustra aún mayor la paradoja de que no se ha movido la administración en el tema hacia Cuba. A lo mejor, fíjate, es posible que las autoridades que lidian con una cosa no tienen que ver con la otra, porque hay veces que la gente siempre piensa que todo está conectado en Washington, y no todo está conectado en Washington. Pero las cosas ocurren. Y este acto compasivo hacia Arocena ilustra más la brecha entre que tú digas voy a ser compasivo por un lado, y lo otro, que en medio de una pandemia terrible que está poniendo en entredicho la gobernabilidad en todo el continente. Hablamos de Colombia, porque si decimos no fue ni Cuba ni Venezuela, la gota que colmó el vaso en Colombia fue la pandemia. Entonces, que aún en medio de todo eso, tú te hayas pasado ya 6 meses casi sin introducir ningún cambio sustancial en la política hacia Cuba. ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu visión humanitaria si tú eres capaz de manejarte de esa manera? Y eso lo digo porque a veces se habla de que si Cuba es prioridad o no es prioridad. Bueno, chicos, mira, el problema es que lo que hay es un legado
de prioridad negativa, que si tú ahora te sientas y dices no es prioridad, tú lo que dejas presente es una prioridad negativa, porque es una historia de haber puesto bloque tras bloque, bloque tras bloque de crueldad contra el pueblo de Cuba, contra la familia cubana, leyes que son contra la familia cubana. Fíjate, yo te estoy hablando de esto claro porque el otro día, no sé si fuiste tú, pero alguien que fue que me llamó y me dijo que este hombre, Ávila, decía que él iba a lanzar esta otra caravana, y entre las motivaciones que él tenía, él decía que Carlos Lazo le había cuestionado el amor que él tenía por su abuelito en Cuba, al cual él le enviaba dinero. Yo creo que lo que pasó en este caso, no nos están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Yo nunca me he planteado probarle a nadie, ni entrar en un debate racional sobre si alguien en su corazón quiere a su abuelito o no quiere a su abuelito. Esto es una discusión de política. Una política que pone freno a las remesas. Una política que controla a las personas que viven en una isla por motivo familiar. Una política que hace caso omiso a una situación tan terrible como el COVID y no abre el banderín para que se produzca compra de medicamentos, que no siga persiguiendo con sanciones financieras cualquier transacción, incluso de organizaciones como fue el avión de Jack Ma, el dueño de Alibaba, yendo a Cuba. Es una política contra la familia. Tú puedes ser una persona, yo nunca se me ha ocurrido a mí cuestionar a alguien, si yo no puedo estar en el corazón de nadie para saber si él quiere a su abuelito o no quiere a su abuelito. Eso me parece que es una visión muy anecdótica, que no mira a la estadística, que no mira a lo estructural de la política. La caravana, las personas que estamos hablando de este tema como violación de derechos humanos, el embargo, el bloqueo, las sanciones unilaterales, todo ese tipo de cosas, como una violación flagrante, sistemática de los derechos humanos, no estamos cuestionando si las personas quieren a sus abuelitos o no. Estamos cuestionando la política en específico. Y es una política que yo creo que hay que ser muy ciego para no percibir su crueldad. Así de sencillo. Que tú puedas, no debes culpar todo en el bloqueo. Seguro que no se debe culpar todo en el bloqueo. Que hay responsabilidad del gobierno en problemas manejando la crisis. Bueno, vamos a comparar el número de casos, vamos a comparar el número de muertes, vamos a señalar, incluso yo no le digo que lo señalen con amor, pueden señalarlo con dureza, las fallas del gobierno, pero ignorar el contexto donde todas estas cosas están pasando es hablar de Hamlet sin mencionar al príncipe de Dinamarca. Entonces, estas cosas son importantes a valorarlas. Mira, quería decirte algo de lo de Radio Martí. Yo creo que hay que aprender de lo que pasó en los últimos años de la administración Obama. Yo creo que parte de lo que ha alimentado la industria del odio que llegó con Trump y que se destapó completamente, yo creo que empezó en los 2 últimos años de la administración Obama. Yo le alabo muchas cosas a la administración Obama, pero yo creo que la administración Obama no puso todos sus actos en línea cuando él básicamente ellos dijeron, vamos a echar adelante la política hacia Cuba, y no tomaron en cuenta el importante papel que era el continuo abastecimiento y los incentivos a comportamientos oportunistas que representa el burujón de dinero que bajan para Miami a través de Radio y TV Martí y a través de la llamada promoción de la democracia en Cuba. ¿Por qué? Porque ninguna de esa gente realmente está promoviendo la democracia en Cuba. Primero que todo, no se puede promover la democracia las colonias no son democráticas, ni los protectorados. Entonces, lo que promueve la ley Helms-Burton es un protectorado, donde la soberanía cubana es ignorada al 100%. De hablar morronga, bro. Ok, mira, interesante la manera tan civilizada que tiene esta gente de comportarse, pero sigan donando dinero. Fíjate, cada vez que me interrumpan, aunque sea con una cosa de esa, déjalo, Felipe, que donen dinero hacia los sectores que estamos
por un cambio de política hacia Cuba. Entonces, yo tengo suficiente paciencia. Dios nos ha dado la suficiente paciencia, y hoy especialmente, que es el Shabbat, nos ha dado la suficiente paciencia para lidiar con personas que no tienen la mínima civilidad. Lástima que uses un nombre religioso que no lo que hace es desacreditarte. Entonces, te estaba diciendo, ¿qué dice Díaz Balar? Que esto es una cosa terrible para la democracia en Cuba. Yo creo que no, a la larga va a ser positivo, y ojalá que se produzca una reevaluación seria de todas estas cosas que están pasando. Cada día que se pueda, fíjate, cada día que se pueda pedir una investigación de dónde se gasta el dinero de Radio TV Martí. Es una expedición de pesquería a ver a quién podemos pescar ahí haciendo algo mal hecho. Porque todo ese dinero, generalmente, igual que el de la NET y el de la USAID, aprobado bajo la sección 109 de la ley Helms, no te dejes engañar, ni en México, ni en Estados Unidos. Todo ese dinero que se está gastando que viene por la NET y por la USAID, que viene del Congreso, se rige por un principio. La ley Helms-Burton es la ley de la tierra en los Estados Unidos. Y todo fondo aprobado se supone que sea para promover los derechos humanos dentro del espíritu y los objetivos de la ley. Esa misma ley que los abogados del Departamento de Estado, cuando le estaba discutiendo la administración Clinton, dijeron que era ofensiva a la soberanía de Cuba, contraproducente a la promoción de la democracia y ofensiva a la soberanía de terceros países. Todo el que está recibiendo dinero de eso, que no te engañe, que se lea las letras y que diga, yo lo estoy recibiendo a conciencia. Yo no me creo eso de alguna gente que están diciendo, bueno, el gobierno norteamericano lo da de esa manera, pero yo lo uso a la manera que yo puedo y yo lo tuerzo. Yo no creo en ese tipo de autonomía con el nivel de asimetría que hay. 3 o 4 organizaciones como ADN, como todas esas organizaciones que hay por ahí, el Yucabay, todo eso, esa gente que te dicen eso, ellos que sean honestos y que digan, nosotros lo recibimos consciente que estamos cooperando con los objetivos de la ley Helms-Burton. Yo no creo que hay que esconderse para eso. Si usted lo hace, hágalo con orgullo, pero no venga a meter el tupe, por decirlo en lenguaje bien villaclareño, el tupe de que usted está cogiendo ese dinero, pero usted lo está haciendo para promover la democracia, aunque el objetivo son los objetivos por el cual el gobierno asigna ese dinero, es el de la Helms-Burton. Y a mí me parece que parte del aprendizaje es no evitar ese conflicto. Yo creo que no creo que va a pasar, yo creo que le van a volver a subir el dinero. Si tú me dices que ponga un pronóstico, yo creo que Mario y su gente, Mario Díaz Balar y su gente van a lograr que en el horse trading, en el intercambio de una cosa por otra, en la legislación, a la larga ellos van a restablecer esos fondos. Pero el interés en la ley, yo lo veo bien. Hay que buscar, hay que buscar cortarle las alitas, hay que buscar cortarle las alitas, porque ese dinero no se gasta fundamentalmente, primero, ni en promover un flujo de información de verdades a Cuba. Para hablarte claro, se gasta porque en Radio Martí ha pasado, y yo se lo he informado a los que me representan en el Congreso varias veces, así es la política norteamericana. Ellos no pueden echar una guerra tan grande ni nada de eso, pero se usa para condenar a los que nos oponemos al embargo. Se usa para asesinato de la reputación de los que están por una política distinta hacia Cuba. La política que patrocinó el presidente Obama y que más temprano que tarde va a tener que el presidente Biden moverse en esa dirección. Ese dinero que tú das, te lo van a usar para atacarte a ti. Y entonces, muchos de ellos, tú sabes lo que son, donantes a los candidatos republicanos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Como política, entre nosotros, y no estoy diciendo que la administración lo tenga que decir, pero una política que quiera ir contra el bloqueo, contra las sanciones, debería tratar de limitar en todo lo posible esa transferencia de dinero de nuestros impuestos, porque me están metiendo a mí la mano en el bolsillo para hacer cosas que no están ni siquiera pensadas como parte del diseño del sistema norteamericano. Y entonces ellos lo van a usar contra nosotros mismos. Dime, sí, Felipe, disculpa que te interrumpí. Decir, es bastante duro de ese pronóstico que acaba, o vaticinio que acaba de hacer, es que no van a
que no va a haber una salida, o sea, que le van a dar el presupuesto que tanto ellos desean, pues eso me parece completamente contraproducente, porque sabemos que este presupuesto va destinado a campañas mediáticas que al final no cumplen ningún objetivo social dentro de Cuba, que es lo que me parece más un desperdicio de dinero, que no cumple ningún objetivo social ni tiene ninguna aspiración realmente. Y mira, Sí. en lo de Blinken, yo creo que, mira, Estados Unidos no debe pedirle disculpas a nadie por promover sus valores. México no tiene que pedirle disculpas a nadie por promover sus valores. Cuba no tiene que pedirle disculpas a nadie por promover sus valores. Ahora, cuando tú te metes a hablar de valores, tú tienes que tener presente que si tú lo haces mal, sin objetividad, sin un análisis balanceado, objetivo, tú desacreditas la causa que estás haciendo. Yo creo que lo que dijo el secretario Blinken con relación a las misiones médicas cubanas es lamentable, porque está en línea con algo que yo no quisiera que pasara, Felipe, que es que yo creo que hay un espacio legítimo para que se dialogue con Cuba sobre derechos humanos. Yo creo que hay una manera constructiva de hacerlo. Sí. Hay una manera constructiva de hacerlo. Pero esa convicción que he dicho varias veces, que es de que los derechos humanos en la política hacia Cuba es un bate de pelota para darle por la cabeza al gobierno de Cuba, no está basada en los principios, ni en los valores, ni en la metodología que tiene la promoción de derechos humanos. Y cambiándole el tema un momento, ¿se acuerda que directas pasadas había un perfil falso que estaba abordando algo, que estaba abordando utilizando su nombre en varias plataformas? Sí. Pues aquí también hay uno de Carlos Lazo haciendo lo mismo. Yo estoy seguro que Carlos nunca va a decir una barbaridad. Sí. Carlos dijo una mala palabra, y yo te digo lo que pasó. No sé si él se ponga bravo que yo lo diga, pero lo voy a decir. Yo lo llamé y fíjate, una cosa que me habló bien de él es que en el primer momento yo le dije, Carlos, cuida, porque si tú tienes un mensaje de reconciliación, el lenguaje es parte de esa dinámica. Y Carlos inmediatamente me dijo, Arturo, fue un mal momento, no sé qué, estaba hirviendo por lo que habían hecho esta gente allá. Y tuvo para hablarlo de alguna manera, hay malas palabras que después cuando yo vi todo, yo dije, hay malas palabras que son buenas palabras en un específico contexto. Pero eso se degrada cuando se usa ese lenguaje noche, tarde y madrugada. Ya esa persona ha puesto ya tres mensajes o ese grupo, por decirlo, ese sector aquí en tu directa, que todo lo que ha hecho es hablar en mala forma. Y eso no tiene nada que ver con la humildad, ni que así habla el pueblo, ni nada de eso. Puede ser que en un momento se te salga una palabra, pero tú por principio no debes cultivar eso que ni además ayuda a definir nada. Sí, dice hay una persona que se llama Adis León Naranjo que Carlos se disculpó. Sí, Carlos se disculpó. Y yo no sé, yo te digo, vi lo de lo que dijo este señor, ¿cómo se llama? Ávila, y él, por cada uno que dijo Carlos, él dijo como 7 o 10. Y por cierto, dijo que en la manifestación de él iba a haber 20 veces más. Fíjate qué estándar más alto él se puso y cómo valora la honorabilidad de sus palabras. Porque, oye, si él dijo 20 veces y yo vi el número por el video y vi lo que había en un lado y en el otro, oye, no había manera que fuera 20 veces ahí. Al contrario, si me parecía que había más personas en la caravana contra el bloqueo que en la actividad esa que él hizo, por lo menos, mira, podría ser útil si de una manera razonada, pensando, viniera y dijera, calculé mal, vaya, saqué mal la cuenta, no eran 20 veces, no, tengo que trabajar más duro para hacer eso. Entonces, te quería decir de esto de Blinken. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que la administración ha dicho que va a poner este tema de derechos humanos como un tema
de primer nivel en la política. Yo en principio no creo que es algo que esté mal el enunciado. Lo que estoy viendo que viene mal es la implementación. Y el ejemplo claro es esta cuestión de Blinken. Blinken, en lugar de ver el efecto positivo que tienen esas misiones, lo que ha representado el acierto, creo que vamos a decirlo claro, Felipe, porque yo no, como tú sabes, desde que me conociste y hemos tenido conversaciones por privado y todo, yo te digo, mis simpatías están en el movimiento de partidos que se llaman socialdemocracia. Cuando yo he respaldado la idea y yo he dicho que me gustaría, incluso creo que fui criticado por una persona muy importante en el mecanismo de propaganda dentro del gobierno, decía que yo soñaba con una Noruega en el Caribe. En ese sentido no se equivocó. Yo he visitado Noruega y te digo, no creo que la podamos construir, pero a mí me gusta la idea de una economía donde haya economía de mercado, pero también una red fuertísima de seguridad social. Entonces, desde esa perspectiva, para hablarte con claridad, a mí me parece que tú puedes tener las críticas que quieras a la experiencia comunista en Cuba, pero yo creo que no puedes ignorar los méritos que ha dejado. Y un mérito que ha dejado importante fue la creación de una fuerte industria de biotecnología e ingeniería genética. Negra lee. Bueno, me parece que aquí te está refiriendo, si es por el color, se está refiriendo a ti, aunque todos los cubanos que no tiene Congo tiene de Carabalí. Entonces déjame leerlo yo para darle gustazo, ¿no? Y a ver si nos deja tranquilo ya. Mira, si lo dijiste con respecto a mí, te voy a demostrar que sé leer. Negra lee. Y mira, el que está debajo dice, Mar por Cuba. Felipe, borra eso, la libertad de expresión tiene un límite, eso es una falta de respeto. Así que me lo dijiste a mí, no se lo dijiste a Felipe. Acaba de donar $3. Un saludo, hermanos, un privilegio escuchar al profesor López Levis y sus análisis. Felicidades, Felipe, una gran directa. Michael F. Sé que Michael F. es una persona coherente y que no anda diciendo improperios en las redes. Entonces, pero mira, una cosa que es importante es el sistema de salud que tiene muchos problemas. Yo te digo, una de las razones para que la reforma económica haya que hacerla con seriedad, golpear la corrupción que está haciendo un daño enorme en Cuba y que le va a hacer daño siempre, aunque mañana haya un gobierno de derecha, aunque haya un gobierno de socialdemócrata, un gobierno demócrata cristiano, una cosa importante que tú ves en la experiencia de los gobiernos exitosos, desarrollistas, por ejemplo, el de Corea del Sur, donde han habido escándalos de corrupción grandes, la propia Taiwán, donde el Kuomintang perdió el poder en China y una de sus principales críticas fue la corrupción nos comió, o el papel de la ética luterana. En el caso de los países nórdicos, es la actitud ante la corrupción. Yo creo que, por ejemplo, el auge de la corrupción, el excesivo gradualismo en la reforma económica en el caso cubano, la falta de complementariedad entre una reforma y la otra, problemas de secuencia, todas esas cosas han hecho más difícil mantener cosas que hizo la revolución que son positivas. Y una de ellas es el sistema de salud. Yo creo que Blinken sería mucho más honesto y más correcto si hubiese dicho, por ejemplo, sabemos que Cuba, como dijo Clinton, como lo dijo Obama, como lo ha dicho James Carter, como en cierta medida lo dijo hasta la primera dama, ¿cómo se llama la esposa del presidente Biden? Jill Biden, la doctora Biden, que dijo que había ido a Cuba y estaba impresionada con la educación de las mujeres. Entonces, esas cosas, si tú quieres criticar las cosas que están mal, que ha dejado el legado comunista, no tienes que estar inventando nada. Y además tu crítica es todavía más auténtica si reconoces donde hay un mérito. Yo creo que esa visión, y hay que decir que Fidel Castro tuvo un papel muy importante en ella, de desarrollar la industria genética, biotecnológica y farmacéutica como parte de un sistema de salud que se convirtió en la envidia de muchos países del tercer mundo, es un mérito importante. Tú quieres criticar que hay limitantes, por ejemplo, a que los médicos lleven a su familia a esas misiones. Yo creo que es legítimo que lo haga. ¿Por qué descalificas en total
y eres incapaz de generar en un informe como el del Departamento de Estado una visión que, fíjate, a mí me dicen que el tema centrismo, yo no voy a discutir esa etiqueta ahora, pero yo lo que te digo, se trata de ser objetivo, se trata de pensar las cosas en su justo análisis. Critica todo lo que veas mal, critica si hay desviaciones de los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pero reconoce el aporte grandísimo que ha llevado a miles de personas, incluyendo varios premios Nobel, a pedir que se le dé el premio Nobel a la brigada Henry Reed. ¿Qué cosa hay? Esto lo que implica es subirte, para decirle a Blinken eso, sería subirse a la altura de lo que se espera de la dignidad de una potencia que se autodenomina un bastión de la democracia liberal. Entonces, si tú te autodenominas así, mi exhortación es: levántate al paradigma que has puesto. No actúes con el rezago del macartismo, el anticomunismo y el anticastrismo como identidad. Sé primero que todo un auténtico gobernante asociado a un partido demócrata que en muchas cosas ya se está moviendo a pedir que el derecho a la salud sea un derecho universal, como lo consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que cualquier gobierno, si fuese responsable, o cualquier oposición, si fuese leal al país y responsable, diría: nosotros discrepamos con el gobierno cubano en el tipo de sistema electoral que tiene, pero cuenten con nosotros 100% para poner impuestos altos para mantener a la vez un sistema de salud que no deje fuera de su atención a nadie. Porque si vamos a ver como paradigma de derechos humanos, un país como Dinamarca, como Noruega, cumple más con el paradigma de derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, que en un lugar donde habían, antes del Obamacare, el Obamacare sumó 20 millones, Felipe, a gente que tuvieron seguro médico, y todavía no cubre a todo el mundo. No hay un sistema único que cubra a todo el mundo. Entonces, vamos a ser objetivos. Si vamos a hablar de derechos humanos, no es lo que te guste a ti, ni lo que me guste a mí, ni lo que le guste a Blinken. Es lo que la comunidad de estados reunidos dijo: esta es la Declaración Universal de Derechos Humanos, este es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y yo creo que en eso, lamentablemente, Blinken falla, porque me parece que estamos ante un nuevo caso en que los derechos humanos, en lugar de analizarlos en sus propios méritos, se están convirtiendo de nuevo el bate pelota para ir y darle al gobierno de Cuba en la cabeza, que eso es contrario al espíritu por lo cual los derechos humanos se crearon. Se crearon para despartidizar. Yo no digo desideologizar, porque tienen una matriz ideológica. Tienen una matriz ideológica socialdemócrata, demócrata cristiana, de ese tipo. Pero para despartizar la defensa de los derechos humanos. Bueno, yo he estado compartiéndole el link a Carlos Lazo para que participara con nosotros. Abajo el bloqueo. Gracias a Ángel Hernández por ese superchat, y he estado compartiéndole el link a Carlos Lazo para que entre a la directa. Desafortunadamente sí me respondió Enrique y me dijo que iban a entrar dentro de un momento, pero ese momento ya iba hace rato. No, si entran ya yo me voy, porque yo te dije que iba a estar media hora, una hora, y yo creo que ya ha pasado el tiempo. Y ya abordaron los temas por lo que lo había invitado aquí a que participara en esta directa de hoy. Como puede ver los comentarios, discúlpeme por los comentarios groseros de San Juan, San Juan Ban, que antes era San Juan Bautista, ahora es San Juan Ban, se creó un nuevo San Juan. Sí, se quedó un nuevo San Juan para entrar, y discúlpeme por esto, por estos comentarios de San Juan Ban, que tengo este sistema automatizado que pone los comentarios para evitarme, porque cuando estoy en las otras cámaras, por eso lo tengo implementado así, no es por otra cosa. Y bueno, discúlpeme por eso, y gracias por haber estado aquí. Gracias por haber estado aquí. Es un gusto y felicidades por el trabajo de tratar desde estos medios alternativos presentar una verdad distinta, razonada. Gracias a esta persona que dice esto. Me hace una pregunta
pero yo creo que vamos a dejarla para la próxima, Felipe, para que tú tengas tiempo de hacer lo que estás haciendo aquí y sigas tu plan. Sí. Y agradecerles a todos por el interés. Tengo entendido que para que lo sepan, si alguien lo quiere, el lunes voy a estar en el programa de Gennady Rodríguez, y también permíteme hacer un poco de anunciar que los martes todas las semanas en el programa que se llama Conversaciones Americanas, que también se transmite como Nuestra América, y que Felipe ha pasado por allá, y que varias de la gente que están aquí que han estado viendo, como Adis Ledón y otros ahí, van a cada rato allá a nuestro programa, que lo hacemos los martes con el profesor Carlos Lazo, es a las 4:30 mías generalmente, pero a veces lo empezamos antes, que es a las 7:30 de hora de Cuba y hora del este en Estados Unidos, donde está Miami y Nueva York. Así que gracias, Felipe. Gracias a usted. Discúlpame si hago la propaganda, hago la publicidad, pero que quiero también que de tu gente vaya allá también y nos vean y participen, etcétera. Ya veo que mi gente puede ser muy conflictiva. muy conflictiva. No, lo que pasa es que como yo no tengo el superchat, yo estoy trabajando con la idea de ver si logro una manera de recolectar también a lo mejor algún dinero para mejorar la calidad. La calidad de tu programa desde el punto de vista técnico es buena, tienes un background atrás. Me gustaría aprender de ti en eso, así que a lo mejor en estos días también te llamo y te pregunto. Y te pido alguna ayuda al respecto. Bueno, nos vemos. Un placer. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señores, este fue el profesor Arturo López Levy, doctor en Ciencias Políticas, que estuvo acá con nosotros para compartir, disculpen, sus opiniones sobre lo que le mostré, para compartir las opiniones que, si no vieron, pueden ir al principio de este debate, bueno, más que debate, de esta intervención del doctor Arturo López Levy sobre lo que habló el gobierno norteamericano acerca de Colombia y de Estados Unidos. No solamente lo que se dijo, sino también de los pasos que ha dado en este sentido. Voy a compartir el link después de leer al boricua Telemilla 90, que dice: buenas tardes, Felipe, López Levis, y al chat. Levy, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno estadounidense se esté desgastando en la mala práctica en la política cubana? Gracias. Y con eso voy a ir compartiendo el link de esta directa. Dentro de poco vamos a tener a Carlos Lazo por aquí, y al grupo de cubanos que está en la caminata también hacia Washington, D.C.